Un laboratorio abandonado, luces parpadeantes y el eco de pasos apresurados. De pronto, un rugido inhumano rompe el silencio. Algo imposible se revela frente a los ojos del equipo. Nadie está preparado para lo que aparece, y en ese instante, la misión deja de ser un trabajo para convertirse en una pesadilla. Todo comienza con un hombre que, tras una misión que parecía imposible, regresa de las puertas del sufrimiento. Christopher Smith, mejor conocido como Peacemaker, se encuentra en una cama de hospital, con cicatrices físicas y heridas emocionales aún frescas. Los médicos han determinado que está lo suficientemente recuperado como para darle el alta. Él sonríe con esa mezcla extraña de arrogancia e ingenuidad que lo caracteriza, como si realmente pensara que puede seguir adelante sin mirar atrás. Antes de marcharse, tiene una breve charla con el conserje del hospital. Una conversación ligera, absurda, casi ridícula, donde promete que nivelará a las personas que mata. Asegura que, de ahora en adelante, intentará apuntar a más personas blancas, como si con eso pudiera equilibrar las cuentas de sus actos. Y así, sin mayor ceremonia, toma un taxi rumbo a su casa, creyendo que, finalmente, está libre. Pero no lo está. Mientras abandona el hospital, una de las enfermeras envía un mensaje secreto. El destinatario, Clemson Moore. Las palabras son simples, pero cargadas de intención. Peacemaker ya está en camino. Y, a su vez, Moore comparte un mensaje enigmático con Leota Adebayo, quien en ese instante se encuentra con su novia Kia. La frase que recibe parece sacada de un código antiguo. La paloma va rumbo al gallinero. Un claro recordatorio de que la libertad de Peacemaker es una ilusión. Cuando regresa a su hogar, el desencanto es inmediato. Su viejo remolque lo espera, sucio, desordenado, caótico. Una metáfora perfecta de su propia vida. Entre el polvo y el desastre, revisa los mensajes de su inseparable vigilante, quien insiste en ponerse en contacto con él. Por un momento baja la guardia. Un error fatal. En cuestión de segundos, es rodeado. Hombres y mujeres armados entran en su espacio, entre ellos Leota. No hay salida. Aunque su tiempo en prisión aún no ha terminado, no será devuelto tras las rejas. No, su destino es distinto. Trabajar para Clemson Moore en un nuevo encargo, un proyecto conocido como Butterfly. Peacemaker, con esa ingenuidad que raya en lo patético, cree que se trata de enfrentar una polilla gigante, y hasta le ruega a Moore que le consiga un propulsor para el combate. La realidad, sin embargo, es mucho más fría. Butterfly es simplemente un nombre en clave para eliminar a objetivos específicos. Y si se niega, lo sabe bien, aún tiene una bomba en el cuello que puede ser activada en cualquier momento. Su vida no le pertenece. En esencia, no tiene opciones. Acepta, no porque quiera, sino porque debe. Promete reunirse con el equipo esa misma noche. Pero antes, decide visitar a su padre, Augie Smith. El reencuentro no es cálido. La relación entre padre e hijo está marcada por la indiferencia y el desprecio. Augie no oculta que ve a su hijo como una decepción. Sin embargo, en medio de esa atmósfera de frialdad, ocurre un momento de ternura inesperada. El águila mascota de Peacemaker, llamada Igli, lo rodea con sus alas en un abrazo casi humano. Es un instante de genuino afecto en un mar de rechazo, un destello de lo que significa para él tener un compañero leal, aunque no sea humano. Durante la cena, hablan del equipo y del proyecto Starfish. Cuando Augie se entera de que fue Ratcatcher quien disparó a su hijo, responde con desdén, reafirmando su desprecio por la vida de los demás y por su propio hijo. No pierde la oportunidad de humillarlo. Y aún así, con una especie de orgullo retorcido, le muestra un armario repleto de trajes y cascos personalizados, todos diseñados para su hijo. Un arsenal que esconde secretos, pero también refleja la oscura sombra de Augie sobre la vida de Peacemaker. Mientras tanto, el resto del equipo se instala en su base de operaciones. El lugar es un chiste, tuberías con fugas, un piano en medio de la sala, un ambiente que parece abandonado. Nada sugiere profesionalismo. Más bien, parece una burla, como si Amanda Waller se riera de ellos desde las sombras. Cuando Peacemaker llega esa noche, vestido con su colorido traje, la sensación se confirma.
Todos lo miran con recelo, como si su sola presencia evidenciara que este grupo no tiene futuro. Pero Morn es claro, su primer objetivo será un senador de los Estados Unidos. Peacemaker escucha, pero no logra conectar con nadie. Está aislado, incómodo, torpe. Emilia Harcourt, una de sus compañeras, decide pasar la noche en un bar, buscando un momento de paz con una cerveza. Pero los idiotas del lugar, y la presencia del propio Peacemaker, terminan por arruinarle la noche. Ella se marcha, harta, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Por otro lado, Leota informa a Amanda Waller sobre lo más reciente. Es ahí donde descubrimos la verdad, Leota es su hija. Y Amanda le ordena algo siniestro: esconder un diario en el apartamento de Peacemaker, un movimiento que presagia una trampa futura. La noche continúa y Peacemaker, en su soledad, se fija en una mujer rubia que bebe en silencio en una esquina del bar. No dice mucho, apenas comparte miradas. Terminan juntos en su apartamento. Todo parece conducir a un momento íntimo, tal vez un respiro. Pero es una trampa mortal. Sin previo aviso, la mujer lo ataca con un cuchillo. La lucha es brutal, salvaje. Ella no es humana. Su fuerza es sobrehumana, descomunal, capaz de lanzarlo por los aires como si fuera un muñeco. La pelea atraviesa las paredes del apartamento y se desborda hacia el exterior, una batalla a muerte bajo la luz de la noche. Desesperado, Peacemaker recurre a su casco. Y entonces, un destello de poder. Una onda de choque devastadora emerge del artefacto y pulveriza a la mujer en un instante, reduciéndola a un charco orgánico irreconocible. Lo que queda no es victoria, sino desconcierto. Entre los restos aún humeantes, Peacemaker respira agitado, consciente de que su vida, lejos de haberse estabilizado, está entrando en un terreno mucho más oscuro y sangriento. Y así, termina el primer episodio. Un comienzo brutal, donde la paz que tanto predica parece ser lo último que puede ofrecer. La noche aún vibra tras el estruendo de la batalla. Peacemaker, agotado, ensangrentado y confundido, apenas logra asimilar lo que acaba de vivir. Es entonces cuando toma el teléfono y llama a Emilia Harcourt. Con voz entrecortada y un toque de urgencia, le explica lo que ocurrió en el estacionamiento y el desenlace brutal con la mujer que lo atacó. Emilia no pierde la calma. Su respuesta es fría, directa, militar. Debe recoger a su equipo de inmediato y salir de ahí. No hay tiempo que perder. En paralelo, Emilia se reúne con Leota. Ambas se suben al auto y se dirigen al apartamento donde esperan que Peacemaker aparezca. Sin embargo, él sigue dentro, demorándose más de lo debido. Desde el asiento del coche, las dos lo observan con impaciencia, mientras en el interior, Christopher Smith se dedica a recoger sus pertenencias. No solo guarda su equipo de trabajo, sino también algunos discos de vinilo que pertenecían a la mujer con la que estuvo, como si, en un acto de remordimiento o simple capricho, quisiera llevarse una parte de ella consigo. Ese instante de distracción le cuesta caro. Unos oficiales recién llegados lo descubren desde la calle, asomado en la ventana. Y entonces, la tensión estalla. La policía comienza a registrar los departamentos uno por uno, acercándose poco a poco al suyo. El caos se desata. Mientras intenta huir, Peacemaker tropieza, su equipo cae al suelo una y otra vez, generando un gag recurrente que contrasta con la desesperación de la persecución. En medio de la huida, intercambia un par de palabras con su nuevo compañero, un vecino y su mujer, sobre las preferencias musicales. Una discusión absurda que, en ese momento, resulta casi fuera de lugar, pero que refleja la excentricidad de su mundo. Al verse acorralado, Peacemaker toma la única decisión posible: escapar por los balcones. Con torpeza salta de uno a otro, rompiendo ventanas, aterrizando de manera nada heroica. Cada caída es un recordatorio de que no es un superhéroe elegante, sino un hombre brutal y torpe que intenta sobrevivir. Finalmente, logra llegar a la planta baja, aunque no sin consecuencias. Un golpe mal calculado le provoca una lesión en el hombro. Justo cuando parece que lo atraparán, Emilia aparece. Con precisión quirúrgica, lo ayuda a escapar, y entre una lluvia de disparos, consiguen subirse al auto y huir junto con Leota.
La ciudad se queda atrás mientras el sonido de la sirena se pierde en la distancia. Pero no todos corren con la misma suerte. En la base de operaciones, John Economus entra en pánico. El miedo a ser rastreado lo hace cometer un error fatal. Cambia la matrícula del vehículo de escape, registrándola a nombre de Augie Smith, el padre de Peacemaker. Una decisión que traerá consecuencias graves. Efectivamente, no pasa mucho tiempo antes de que los oficiales Fitzgibbon y Song lleguen a la casa de Augie. La confusión es total. Él niega cualquier relación con lo sucedido, pero la policía ya tiene su nombre. La ira en sus ojos es evidente. Su propio hijo ha vuelto a arrastrarlo a un problema que no le corresponde. Mientras tanto, en la base, la situación empeora. Cuando Morn se entera de lo ocurrido, su enojo es inmediato. La actitud despreocupada de Peacemaker, al haber dejado el expediente del proyecto Butterfly en el apartamento de una completa desconocida, lo enciende de furia. Lo reprende con dureza, exigiendo que empiece a tomarse el trabajo en serio. No hay espacio para errores. No hay espacio para improvisaciones. Dado que hubo varios testigos en la persecución, Morn le asigna a Leota la tarea de silenciarlos mediante sobornos. Un encargo sucio, pero necesario. La tensión en el grupo crece. Cada mirada hacia Peacemaker está cargada de desprecio, como si lo culparan por ponerlos a todos en riesgo con su irresponsabilidad. De regreso en su remolque, Christopher Smith se muestra desanimado. La fachada arrogante se resquebraja y lo vemos vulnerable, derrotado por sus propios errores. Es entonces cuando Vigilante aparece, entrando por la ventana como un amigo fiel, pero también como un reflejo de la locura que rodea a Peacemaker. Intenta animarlo con una propuesta extraña: celebrar su salida de prisión disparando a electrodomésticos abandonados en el bosque. Y así lo hacen. Con armas en mano, los dos desatan su frustración sobre lavadoras, microondas y refrigeradores viejos. Es un momento de catarsis, un escape grotesco pero liberador, donde la violencia se convierte en un juego entre amigos. Mientras tanto, los oficiales regresan a la casa de Augie. Esta vez no llegan a preguntar. Llegan con una orden de arresto. Lo esposan y se lo llevan, mientras él arde de furia por dentro. En otro lugar, Leota intenta explicar a su pareja que, debido a su trabajo, sus horarios comenzarán a volverse caóticos. Lo que empieza como una simple confesión deriva en tensión. La discusión apenas comienza cuando la música se eleva y ahoga las palabras, dejando claro que las exigencias del trabajo están desgastando su relación. De vuelta con Peacemaker, tras esa descontrolada tarde de disparos, lo encontramos en una escena extraña, en la cama junto a Vigilante y otra mujer. Una imagen casi caricaturesca, que refleja su desorden emocional y su búsqueda desesperada de compañía. Entretanto, examina un extraño objeto que había recuperado del apartamento de la metahumana. De pronto, el artefacto comienza a transformarse. Se despliega en un mecanismo extraño, alienígena, incomprensible. Un recordatorio de que lo que enfrentan va más allá de simples humanos. Y mientras tanto, en prisión, Augie Smith comienza a revelar su verdadera identidad. No es un simple hombre resentido. Dentro de esos muros, es reverenciado como un líder, como una figura de culto. Lo llaman el Dragón Blanco. Se arrodillan ante él, realizan gestos rituales con las manos y le muestran una lealtad inquebrantable. Allí, en ese entorno hostil, él sigue siendo alguien poderoso, alguien temido. Y con esa revelación, el episodio cierra en un tono oscuro y perturbador. Porque si Peacemaker es un hombre roto que apenas logra sostenerse, su padre es una figura temible que aún tiene mucho que mostrar. La historia continúa con Christopher Smith, Peacemaker, mostrando al equipo aquel extraño artefacto que recuperó del apartamento de la metahumana. Lo coloca sobre la mesa, esperando respuestas, pero lo único que obtiene son miradas desconfiadas. El objeto permanece inerte, como si aguardara el momento adecuado para revelar su verdadero propósito. Afuera, oculto tras un contenedor de basura, Vigilante observa. No tarda en aparecer para recordarle a Peacemaker lo evidente: nadie del equipo será nunca un amigo tan leal como él lo es. Sin embargo, en un raro destello de sensatez, le aconseja que intente acercarse a Leota.
Los rumores sobre su supuesto racismo corren entre los pasillos y su reputación no ayuda en nada. Si quiere redimirse, debe empezar por ganar la confianza de alguien. Con esas palabras, Vigilante se marcha, dejando a Peacemaker con un silencio incómodo. El resto del equipo recoge su equipo, se prepara, y pronto emprenden camino hacia una nueva misión. En el trayecto, se revelan los detalles. El nuevo objetivo es el senador Royland Goff. Un hombre influyente, negacionista del cambio climático, pero que esconde un secreto mucho más perturbador. No viaja solo. Su familia completa podría estar implicada. Y aunque no hay certeza de si todos son Butterflies, Peacemaker recibe una orden clara: eliminar a cada uno de ellos, incluidos los hijos. Las dudas lo golpean de inmediato. Pero no tiene opción. El senador no está indefenso. A su lado se encuentra Judo Master, un metahumano letal y experimentado, encargado de su seguridad personal. Eso convierte la misión en un desafío aún mayor. Mientras tanto, en un rincón de la operación, Morn se abre con Economos. En un momento de extraña sinceridad, confiesa que arrastra un pasado oscuro. No solo eso, admite que nunca ha sabido expresar emociones. Una revelación breve, pero cargada de significado, que pinta de sombras a su enigmática figura. Al caer la noche, Peacemaker prepara su rifle francotirador. Se instala en un punto estratégico, apuntando directamente a la casa del senador. Emilia lo acompaña en silencio, hasta que algo dentro de la vivienda llama su atención. El comportamiento de la familia no es normal. Algo extraño se mueve bajo esa fachada cotidiana. El equipo decide esperar. Dejar que el tiempo corra hasta la mañana siguiente con la esperanza de encontrar pruebas más claras. La incertidumbre es un peso que recae sobre todos. En la quietud de esa espera, Emilia rompe el silencio. Confiesa que comenzó en este trabajo a los 20 años, justo después de terminar la secundaria. Ingresó a la CIA y desde entonces no ha hecho otra cosa. Ahora, con Morn, dice estar viviendo el sueño. Una confesión amarga disfrazada de resignación. Un momento íntimo, humano. Pero pronto es interrumpido. De la nada, Vigilante aparece. Se revela ante ellos, como si la operación en curso fuera un juego en el que él no quiere quedarse afuera. No pasa mucho antes de que todo cambie. Desde el visor, observan la escena dentro de la casa. La familia Goff se reúne en torno a la mesa. De repente, lo que ocurre es grotesco. Lenguas, gusanos de color púrpura, se extienden desde sus bocas. No queda lugar a dudas, no son humanos comunes. Son Butterflies. Morn no titubea y da la orden. Deben ejecutar el ataque. Pero Peacemaker se queda paralizado. Sus manos tiemblan, el dedo no responde. La moral y el deber lo desgarran por dentro. No puede apretar el gatillo. Y en ese instante, es Vigilante quien lo hace por él. Con precisión mortal dispara y elimina, uno por uno, a los miembros de la familia. Bueno, casi a todos. En el momento crítico, Judo Master entra en acción. Se mueve con velocidad y violencia, deteniendo el disparo final que habría acabado con el senador. La pelea estalla. Golpes, caos, violencia pura. Y en medio de ello, tanto Peacemaker como Vigilante son capturados y arrastrados hacia el interior de la casa. En su ausencia, Leota y Emilia quedan frente a frente con Judo Master. La duda las atraviesa. ¿Es también un Butterfly? No lo saben. Pero la amenaza es demasiado grande para arriesgarse. Emilia dispara. El disparo es certero. Judo Master cae, y Leota, abrumada, se disculpa entre sollozos. Jamás había matado a alguien. Morn se une a ellas. El equipo, decidido a no perder tiempo, irrumpe en la casa. Deben cumplir la misión. En el interior, Peacemaker observa impotente. El senador Goff ha comenzado a torturar a Vigilante. Cada grito, cada dolor infligido, es un intento de quebrar la voluntad de Peacemaker, de arrancarle información. Pero Christopher aguanta, atrapado entre la culpa y la impotencia. Mientras tanto, afuera, Judo Master aún respira. Herido, logra arrastrarse hasta su vehículo. Pero la suerte no está de su lado. Economos, viendo la amenaza, estrella su furgoneta contra el auto de escape.
El impacto es brutal. Judo Master sobrevive, pero queda vulnerable, arrastrándose como puede. Economus, decidido a no darle respiro, lo golpea una y otra vez con una barra metálica, asegurándose de neutralizarlo. De regreso en la casa, la tensión alcanza su punto máximo. La puerta de la sala de tortura explota gracias a una ingeniosa tarjeta adhesiva de Morn. El humo y el estruendo abren el espacio perfecto. Peacemaker no lo piensa dos veces. Toma una escopeta y dispara de frente al senador Goff. El impacto destroza su rostro. Pero lo que ocurre después estremece a todos. De aquel cuerpo destrozado emerge una criatura gigantesca con forma de mariposa. Sus alas se despliegan y, sin perder tiempo, escapa volando hacia la noche. Peacemaker la observa fascinado, atónito. Un espectáculo tan bello como aterrador. Una revelación que cambia por completo la dimensión de su misión. Y entonces, la escena cambia. En el exterior, dentro de la camioneta del equipo, los monitores cobran vida. Las pantallas parpadean y muestran lo impensable, una lista de objetivos. Hay butterflies repartidos por todo el planeta. La guerra apenas comienza. El equipo regresa tras la brutal misión en la casa del senador Goff. Entre los escombros de la violencia, una certeza persiste: Judo Master sigue con vida. Lo arrastran maltrecho y encadenado hasta la oficina donde Morn los espera, el aire cargado de tensión. Allí, Morn confronta directamente a Peacemaker. Su voz es fría, incisiva. Le exige una explicación por la vacilación durante la operación. Christopher, con el rostro endurecido, responde que no se trató de debilidad, sino de humanidad. No pudo apretar el gatillo frente a los niños. Su moral lo paralizó. El silencio pesa en la habitación hasta que Morn lo despacha con otra misión, esta vez acompañado por Vigilante. Vigilante no pierde tiempo en hacer notar su desgracia. Con cada paso, se queja, exagerado, del dedo meñique del pie cortado a la mitad. Nunca volveré a caminar igual, repite, como un lamento cómico en medio del caos. Juntos se dirigen a la casa de Oggy, el padre de Peacemaker. Christopher irrumpe con fuerza buscando respuestas, buscando a su progenitor. Mientras tanto, un televisor cercano transmite una noticia: un gorila ha desaparecido misteriosamente. El dato pasa casi inadvertido, pero añade un matiz inquietante a la trama. Entonces, el golpe emocional. Peacemaker descubre que Oggy ha sido enviado a prisión. La rabia estalla en su interior como un incendio. Enfurecido, encara a Morn y al resto del equipo. Los acusa de haber permitido semejante injusticia. El descontrol de Christopher alarma a Morn. Intuye que su siguiente movimiento será ir a visitar a su padre en la cárcel, lo cual pondría todo en riesgo. Para evitarlo, encomienda a Leota la tarea de interceptarlo. Ella lo alcanza y, entre dudas, suelta la verdad. Confiesa que fue Economus quien alteró la matrícula del auto, incriminando a Oggy. Y va más allá, le revela la identidad secreta de su padre. Oggy no es simplemente un hombre problemático. Es el Dragón Blanco, un supervillano y supremacista blanco. Leota intenta convencer a Christopher de mantenerse alejado, pero él no escucha. Su decisión está tomada. En prisión, el reencuentro ocurre. Padre e hijo, frente a frente, con una barrera invisible de rencor acumulado. Peacemaker intenta explicarse, torpemente, recurriendo a una metáfora vulgar sobre el pene y la complejidad de su vínculo. Pero Oggy no se conmueve. Con crueldad despiadada, le confiesa que siempre quiso más a su otro hijo. Las palabras atraviesan a Christopher como cuchillas. Devastado, se marcha, hundido en un silencio doloroso. Afuera, Leota intenta consolarlo, pero no hay bálsamo que cure esa herida. Mientras tanto, Vigilante decide actuar por su cuenta. Logra ser arrestado deliberadamente para acercarse a Oggy en prisión. Aunque sigue refunfuñando por su dedo herido, su objetivo es claro: asesinar al Dragón Blanco. Pero Oggy es astuto. En lugar de caer en provocaciones, exige la presencia de un detective, asegurando tener información relevante sobre el caso. De regreso en la oficina, el peligro se desata. Judo Master aprovecha un descuido, se libera de sus ataduras y lanza a Economus contra un escritorio con una patada devastadora.
Economus cae, inconsciente. El metahumano corre hacia el estacionamiento. Peacemaker lo persigue, y ambos se enfrentan en un combate brutal, golpe contra golpe, sin concesiones. El enfrentamiento alcanza un punto muerto cuando Judo Master, jadeante, pronuncia unas palabras enigmáticas. Las mariposas no son lo que tú piensas. Antes de que pueda revelar más, Leota aparece y dispara. La bala atraviesa el cuerpo del guerrero, que cae desplomado, aparentemente muerto. La noticia del intento de asesinato contra Ogi llega a Morn. Furioso, reprende al equipo con dureza. Leota, sin inmutarse, responde con frialdad: si Ogi muere, es un problema menos. Para ella, son decisiones difíciles, pero necesarias. Dentro de la cárcel, Vigilante pone en marcha su plan. Provoca a los secuaces de Ogi con insultos, empujándolos hasta que estalla una pelea brutal. Con ferocidad quirúrgica, los derriba uno a uno. Pero el dragón blanco no cae en la trampa. Permanece impasible, esperando que los guardias intervengan. Cuando ambos son reducidos y obligados a tirarse al suelo, Vigilante aprovecha un instante para lanzarle la verdad en la cara. Eres un mal padre. Y en ese momento, Ogi entiende. Este hombre enmascarado está ligado a su hijo. Esa noche, Peacemaker se encuentra con Emilia en un bar. La tensión entre ellos se transforma en confidencia. Emilia revela lo que los archivos oficiales dicen. El hermano de Christopher murió en circunstancias misteriosas. Y más inquietante aún, todo apunta a que él estuvo implicado en esa tragedia. El pasado se cierne sobre Peacemaker como una sombra insoportable. Más tarde, Emilia recoge a Vigilante de la cárcel, ya liberado. El peso de lo ocurrido flota sobre ambos, invisible pero opresivo. En paralelo, Leota revisa documentos, pistas, nombres. Sus ojos se detienen en uno: Glan. Una posible clave. Decide llamar a Morn para informarle. Y entonces ocurre el giro que cambia todo. En la penumbra, lejos de los ojos del equipo, el secreto de Morn se revela. Su rostro se contrae, su boca se abre, y de su interior surge la criatura que lo habita. Una mariposa. Morn no es humano. Morn es una de ellas. El amanecer pesa sobre el equipo como una nube oscura. Reunidos en la oficina, Morn habla con voz grave. Expone con frialdad lo que todos temían. Las mariposas son una amenaza expansiva, infiltradas en cuerpos humanos, extendiéndose como un cáncer invisible. Mientras sus palabras caen sobre el grupo, la tensión interna se vuelve insoportable. Peacemaker no puede contenerse más. La furia acumulada explota contra Economus. Lo acusa de haber incriminado a su padre, enviándolo a prisión. Christopher enumera, con un sarcasmo tan ácido como interminable, una lista ridículamente extensa de celebridades a las que, según él, Economus podría haber culpado en su lugar. Economus baja la mirada, aguantando el embate. La discusión amenaza con salirse de control hasta que Morn interviene con firmeza. La misión no admite distracciones, deben centrarse en las mariposas. El objetivo se define con claridad. Existe una empresa llamada Glan T, un centro de distribución que maneja el alimento que consumen los parásitos alienígenas. Si logran infiltrarse allí, tal vez encuentren las respuestas que necesitan. En medio de la preparación del equipo, Leota se acerca a Christopher. Con suavidad, le pide que no sea tan cruel con Economus, que intente mostrarle algo de comprensión. Sin embargo, Leota arrastra sus propias tormentas. Su relación con Quilla se resquebraja bajo la presión de este trabajo. Aceptó la misión como un esfuerzo temporal, una fuente de ingresos rápida, pero ahora se encuentra atrapada en una operación que consume cada aspecto de su vida. Sabe que pronto tendrá que elegir entre su carrera y su vida sentimental. La misión inicia. Bajo la oscuridad, el equipo se acerca a las instalaciones de Glanty. Peacemaker y Leota entran por la puerta principal. Él promete mantener la calma. Pero apenas cruzan el umbral, Christopher rompe su palabra. Con violencia despiadada, ejecuta a la recepcionista y a los guardias de seguridad, disparándoles directamente en la cabeza. Sin inmutarse, explica que su casco le permite detectar a las mariposas que habitan en cuerpos humanos.
Mientras tanto, Emilia y Vigilante se cuelan por la parte trasera. Avanzan entre pasillos hasta llegar a un almacén interminable. Miles de cajas repletas del alimento alienígena. El descubrimiento los deja paralizados. La magnitud de la operación es aterradora. El enemigo es mucho más vasto de lo que imaginaron. Pero la calma se rompe. Han sido descubiertos. Decenas de mariposas, ocultas bajo piel humana, despiertan al unísono. Los cuerpos se agitan, las bocas se abren, y un griterío visceral estalla en la fábrica. La violencia se desata. Y de lo profundo del recinto, surge una bestia, el gorila que había escapado y del que hablaban las noticias. La criatura ruge y carga con brutalidad. Peacemaker lo enfrenta, disparando sin descanso, pero queda a merced del monstruo. Cuando parece que el gorila va a destrozarlo, una motosierra irrumpe en la escena. Economos, con una mezcla de furia y coraje, corta al animal en pedazos, bañando de sangre todo el lugar. Ha salvado a Christopher en un acto tan heroico como inesperado. Mientras tanto, en prisión, Oggy mueve sus fichas. Ante los detectives Song y Fitzgibbon, asegura que su hijo lo incriminó y que puede demostrarlo. Una prueba con huellas digitales confirma que las suyas no coinciden con las del crimen. Los detectives, intrigados, deciden acudir a testigos presenciales. No tardan en localizar a la pareja discutidora que vimos antes, y sin dudar, ambos señalan directamente a Peacemaker como culpable. El panorama parece claro, el dragón blanco quedará en libertad. Pero la cadena de mando da un giro. Entra en escena Caspar Locke, el contacto de Morn, quien se presenta como nuevo capitán de la policía. Con autoridad, revoca la orden y limpia el caos. Sin embargo, Song no se rinde. Con Fitzgibbon y sus propios contactos, busca obtener una orden de registro contra Peacemaker, desafiando así el control de Locke. De vuelta en la base, el equipo, ensangrentado y exhausto tras la masacre en la fábrica, es interrogado. Una vez que todo termina y los demás se retiran, Peacemaker se acerca a Leota con un gesto inusual. La invita a beber en su tráiler. Allí, entre copas y confidencias, Leota conecta con Christopher. Le dice lo que nadie más se atreve, que sus bromas hirientes y su dureza no lo llevan a ningún lado, que debería dejar salir más a menudo a Chris, su verdadero yo. Peacemaker escucha, conmovido, por un instante bajando su coraza. Pero Leota oculta un secreto. Mientras gana su confianza, aprovecha para esconder el diario en el tráiler de Peacemaker. Su misión dentro de la misión. Más tarde, de regreso en la oficina, Leota se entretiene con los cascos de Christopher. Se prueba uno, fascinada con la visión especial que le ofrece. Embargada de entusiasmo, se dirige a contarle el hallazgo a Morn. Y entonces, lo descubre. Frente a ella, sin máscara posible, Morn revela su naturaleza. De su interior surge la mariposa. El secreto queda al desnudo. Morn no es quien parece. La noche se abre con Leota corriendo fuera del edificio, perseguida por Morn. Sus pasos resuenan en el asfalto húmedo. Su respiración entrecortada se mezcla con la tensión de saberse descubierta. Morn la alcanza y la detiene con un gesto firme, aunque sus palabras no traen amenaza, sino una súplica. No voy a hacerte daño. En ese instante aparece Emilia, con su calma habitual y mirada penetrante. Ella ya lo sabía. Lo había sospechado desde aquella vez en que Morn salió casi ileso de una explosión directa en la cara. El secreto ya no podía ocultarse más. Dentro, con el equipo reunido, la verdad estalla en la mesa. Morn explica que las mariposas no vinieron por conquista, sino por necesidad. Su mundo había muerto y buscaron refugio en la Tierra. Gov, el líder, parecía tener buenas intenciones al inicio, hasta que la ambición lo transformó. El plan se volvió claro: ocupar a figuras de poder, extenderse como un cáncer silencioso. Morn no evade la crudeza de su condición. La mariposa que lo habita eligió a propósito al peor de los hombres, un criminal sin redención, para que nadie inocente fuese sacrificado. En su voz se escucha un matiz extraño: remordimiento, empatía contenida, un peso que justifica pero no libera. Leota, con el rostro tenso, promete mantener el secreto y no informar a Amanda Waller.
Las grabaciones de seguridad de la planta aparecen en las pantallas. Cada 3 días, un tanque gigantesco de ámbar crudo es descargado. Una pregunta queda en el aire como cuchillo suspendido: ¿de dónde proviene esa sustancia? Mientras tanto, en la prisión, el destino cambia. Augie es liberado. El White Dragon, por fin de vuelta en el mundo, aviva su sed de venganza con un objetivo único: asesinar a su hijo. En otro rincón, los engranajes de la justicia se mueven por otro cauce. Song lidera un operativo masivo contra el tráiler de Peacemaker. Al enterarse de esto, Kaspar Locke llama de inmediato a Morn. La redada está en camino. Dentro del tráiler, la tensión es palpable. Vigilante y Peacemaker observan fascinados cómo la mariposa de Goff, encerrada en su frasco, dibuja torpemente un símbolo de paz. Comienzan un interrogatorio improvisado, preguntas cerradas, respuestas de sí o no. No hay tiempo para más. Las sirenas rompen el silencio. La policía rodea la casa rodante. Morn logra enviar la advertencia en el último segundo. La fuga es caótica. Peacemaker y Vigilante escapan por el techo mientras las linternas barren la oscuridad. Pero en la persecución, la catástrofe se desata. Vigilante tropieza, el frasco cae, y Goff queda libre. La criatura vuela directo hacia Song, se mete en su boca y la posee en un espectáculo grotesco de sangre y convulsiones. Peacemaker y Vigilante corren como fugitivos desesperados. El bosque es un laberinto de sombras y luces azules. Un oficial los alcanza, apunta, grita órdenes. Antes de que todo se derrumbe, Locke aparece de la nada y lo ejecuta a sangre fría. El mensaje es claro: huyan, no miren atrás. Song, ahora Goff, despierta tranquila, con una sonrisa inquietante. Ignora a Fitz y lo deja atrás. Más tarde, él la sorprende usando la computadora, escribiendo mensajes frenéticos a sus aliados. Con humor extraño, Goff incluso intenta sonreír con el rostro de Sophie, como si quisiera tranquilizarlo. Pero lo que sigue es devastador. Un enjambre completo de mariposas desciende en pequeñas naves, se estrellan contra la estación de policía y se expanden como plaga. La escena se convierte en pesadilla. Oficiales y prisioneros, uno tras otro, poseídos, sus cuerpos torcidos bajo el control de los parásitos. Un ejército nuevo, disciplinado, surge en sincronía. Solo Augie permanece ausente. En su casa, se enfunda con la armadura del White Dragon con la ayuda de sus seguidores fanáticos. En la base, la noticia golpea como un puñetazo. El diario, el mismo que Leota había plantado, ya está en manos de Locke, guardado bajo llave en su escritorio. Morn confirma lo peor: el plan se tambalea. Economos interrumpe con un hallazgo vital. Ha rastreado el origen del néctar. Todo apunta al rancho Coverdale. Allí, según sus datos, habita la vaca, una criatura descomunal, única en el planeta, cuya secreción sostiene a toda la especie invasora. Peacemaker no puede evitar burlarse, incrédulo ante la revelación y dolido por los secretos guardados. La ironía en su voz corta como cuchilla: ¿equipo? Apenas parecen serlo. Pero no hay elección. El amanecer será el inicio de la cacería. Y cuando todo parece estar bajo control, Locke se adelanta y prende fuego a sus planes con un solo movimiento. Convoca una conferencia de prensa en vivo. Frente a las cámaras, denuncia la verdad sobre los alienígenas y lanza un mandato nacional. Todas las fuerzas policiales tienen una misión única: capturar a Peacemaker. La pantalla se funde en negro con ese eco ominoso. El recuerdo llega como un golpe en el pecho. Chris y su hermano Kid están en su habitación, rodeados de pósters, guitarras y la crudeza del rock que inunda las paredes. Ríen, cantan, viven una juventud que parece eterna. Afuera, Augie, con sus seguidores, organiza una pelea clandestina. Los hermanos son empujados al ring improvisado, alentados por las voces que gritan alrededor. Un primer intercambio de golpes, la adrenalina. Pero un derechazo brutal conecta en la mejilla de Kid. El silencio se traga el bullicio cuando su cuerpo cae como un muñeco roto, convulsionando, espuma saliendo de su boca. Chris lo observa aterrado. Augie se lanza sobre su hijo menor, pero no para ayudarlo. Sus ojos lo juzgan, lo condenan.
En ese instante, el odio del padre nace y se cementa para siempre. Chris mató a su hermano. El presente lo arrastra de vuelta. Peacemaker, con lágrimas contenidas, revive el dolor en su memoria. Vigilante, ajeno a la densidad emocional, lo saca de su trance con su acostumbrada torpeza. Juntos recogen el equipo. Economus los espera en el vehículo, listo para conducir. No saben aún que White Dragon y su séquito lo siguen muy de cerca. El ataque no tarda. El camión es embestido con violencia, los cristales estallan, el metal chirría. El vehículo vuelca en una coreografía caótica de polvo y fuego. Con heridas, pero vivos, logran escapar entre la maleza. La persecución continúa hasta que Peacemaker comprende. Sus cascos son el faro que guía a su padre. Se deshace del dispositivo, arrojándolo lejos. Por un momento, la amenaza se disipa. En la base, un choque distinto. Emilia confronta a Leota. La tensión es insoportable. El diario plantado, la traición, la desconfianza. Leota, entre lágrimas y frustración, confiesa la verdad. Había perdido su empleo, y Waller, su madre, la había manipulado para entrar en la misión. La revelación estalla como dinamita. Emilia la acusa de ser una infiltrada, pero Morn las detiene con una orden seca. No hay tiempo para peleas. Deben reagrupar al equipo. Las mariposas saben demasiado. En paralelo, Judo Master hace su entrada triunfal en una tienda de conveniencia. Vendajes aún en su pecho, una bolsa de papas fritas en mano. Dos delincuentes lo molestan y en cuestión de segundos quedan en el suelo, destrozados. Con calma, roba un coche y desaparece, como si nada hubiera ocurrido. De vuelta en el apartamento, la tragedia golpea al equipo. La policía llega justo cuando Morn es descubierto. En una escena brutal, lo asesinan junto a la mariposa que lo habitaba. Emilia y Leota, impotentes, apenas logran escapar. Pero cuando creen que el peligro ha terminado, aparece Judo Master, ágil y furioso. Una pelea explosiva se desata con Emilia, golpes veloces, movimientos frenéticos. Pero un descuido le cuesta caro. Leota aprovecha y lo electrocuta con una pistola, dejándolo inconsciente. En el campo, Peacemaker y Economus avanzan con el coche maltrecho. Economus cae inconsciente, agotado por la tensión. White Dragon y sus fanáticos los alcanzan de nuevo. En la refriega, Igli es derribado, su cuerpo frágil desplomándose en el suelo. Oggy, en su imponente armadura blanca, se enfoca en su hijo. Lo golpea una y otra vez, descargando años de odio. Peacemaker cae, humillado, con la muerte a un paso. Entonces, Economus despierta con furia. Con una ametralladora en manos temblorosas, descarga fuego sobre los fanáticos, eliminándolos a todos. Vigilante aprovecha la distracción y salta sobre Oggy, logrando cortocircuitar el traje. El titán queda vulnerable. Es entonces cuando Peacemaker libera su rabia contenida. Se abalanza sobre su padre, lo golpea sin piedad, escupiendo años de dolor en cada puñetazo. Oggy lo provoca, burlándose de él, hundiendo más la daga emocional. Peacemaker rompe el límite. Toma un arma y, con lágrimas y rabia, dispara en la cabeza de su padre. El silencio es sepulcral. Vigilante, en su estilo inapropiado, rompe la tensión con un chiste absurdo, mientras Chris se desploma emocionalmente. Su atención se dirige a Igli, tendido en el suelo. Lo toma en brazos, lo suplica al cielo, le reza al Señor con una vulnerabilidad desgarradora. Es lo único que me entiende, confiesa en su súplica. El milagro ocurre. Ante la mirada incrédula de Leota, que observa desde la ventana, Igli despierta y abraza con sus alas a Peacemaker. Ella, impactada, interpreta el momento como una señal divina. Ya no hay dudas. Leota decide comprometerse con la misión, dejar atrás sus miedos. Emilia, ahora al mando, reúne a este grupo de inadaptados con una advertencia clara: lo que viene será brutal. La cámara viaja hasta el rancho Coverdale. En las cavernas subterráneas, el horror se revela. La vaca. Una monstruosidad con 6 ojos y ubres gigantescas, amarrada a maquinaria que extrae de su cuerpo el ámbar viscoso que mantiene viva a la plaga. El plan final de las mariposas late en ese corazón grotesco, esperando a sus cazadores. La guerra se acerca.
La cámara se abre con el grupo preparándose para el asalto final. Las armas son revisadas una a una, los cascos alineados como piezas sagradas de un arsenal maldito. El ambiente está cargado, casi asfixiante. Entonces, en un instante inesperado, Vigilante rompe la solemnidad con un estruendo vulgar. Peacemaker lo secunda con un contraataque gaseoso aún más resonante. Ambos se miran con complicidad pueril, mientras Leota intenta contener una risa nerviosa. La tensión se resquebraja por unos segundos. La batalla que se avecina no permitirá más ligerezas. Al llegar a la granja, el objetivo está claro: destruir a la vaca, el monstruo que alimenta a las mariposas. El plan parece sencillo: usar el casco Sonic Boom para acabar con la criatura. Igli es enviado a cumplir la tarea, alzándose en vuelo con la bolsa en sus garras. El ave parece un héroe en miniatura, pero pronto se extravía y deja caer el casco entre los árboles. El grupo se interna en el bosque para recuperarlo. Es Emilia quien lo encuentra, aferrándose a él como si se tratara de la última chispa de esperanza. La infiltración recae en Economos. Disfrazado con el uniforme ensangrentado de una mariposa abatida, avanza con pasos vacilantes. Al entrar, contempla la aberración: la vaca, enorme y grotesca, con ubres translúcidas y 6 ojos suplicantes. Su cuerpo palpita como una herida viva. El horror lo paraliza y deja caer la bolsa. Larry lo descubre y lo humilla, forzando la confesión sobre su barba teñida. La revelación desgarra a Economos, pero sirve de distracción para que el casco quede expuesto. Sin tiempo que perder, el grupo activa la primera explosión. El granero tiembla, y el techo comienza a ceder sobre la criatura. Una lluvia de fuego y madera precede a la embestida de las mariposas. El enfrentamiento es brutal. Vigilante cae herido. Emilia recibe un disparo y se desploma con un hilo de sangre escapando de su boca. En el punto de quiebre, Leota toma las riendas. Sus disparos, secos y letales, abren paso entre la horda. Con furia y precisión, rescata a Emilia y utiliza el casco del torpedo humano, la última carta sobre la mesa. Leota se lanza al sótano convertida en misil viviente. El impacto es fallido. Se estrella contra un muro y queda inmóvil. Mientras tanto, Peacemaker avanza a solas, conducido por el eco de la criatura que gime bajo toneladas de piedra. En el pasillo lo esperan Song y Locke. Sus ojos, brillantes, se clavan en él con la serenidad de los condenados. Song revela la verdad: no son invasores por capricho. Son refugiados. Su mundo murió y la tierra fue la última esperanza. La vaca era su recurso vital. No vinieron a conquistar, sino a salvar, aunque para lograrlo pretendían controlar el destino humano. El dilema se cierne como un cuchillo en el corazón de Chris. Una parte de él comprende, pero otra, la parte marcada por la muerte, por el abuso, por las cadenas del pasado, se niega a condenar a su equipo. Su decisión es brutal, irreversible. Lanza a Leota contra la vaca con el poder del casco. Esta vez el impacto es devastador. El monstruo se sacude en su agonía final y muere en un rugido que sacude la tierra. La mariposa de Song emerge de su cuerpo caído. Peacemaker podría aplastarla, pero no lo hace. La deja vivir, como un gesto de respeto hacia lo que alguna vez fue. El silencio que sigue es sepulcral. Afuera, el equipo se reúne destrozado, cubierto de heridas y polvo. Emilia es llevada al hospital, al borde de la muerte. Vigilante, maltrecho, intenta bromear, pero su voz se quiebra. Economos, cojeando, se aferra a la idea de que aún forman un grupo. Leota, por su parte, enfrenta la verdad y rompe la cadena. En vivo, ante cámaras, denuncia el proyecto Mariposa, el diario falso y, sobre todo, a su madre, Amanda Waller. El círculo de secretos se quiebra. En el hospital, Emilia despierta. Su mano busca la de Peacemaker, y él, sin palabras, permanece junto a ella. Economos regresa a la rutina penitenciaria, con un reo esposado a su lado. Peacemaker, en cambio, se sienta en soledad, acompañado por Igli y por la sombra intangible de su padre, que aún lo persigue en su mente. El héroe imperfecto sigue en pie, pero la guerra interna apenas comienza.
El desenlace de Peacemaker nos obliga a mirar de frente a la dualidad entre violencia y redención. Chris Smith es un hombre moldeado por los golpes, la humillación y la culpa de un crimen infantil que lo atormenta, la muerte accidental de su hermana. La violencia lo persigue como herencia inevitable, y aún así, en su camino sangriento, aparece una chispa de redención. Esta no nace de matar, sino de elegir a quién salvar. Su decisión de no destruir a la mariposa, incluso después de arrasar con todo, es el primer gesto humano que lo distancia del monstruo que temía ser. La serie también resalta un elemento transformador, la amistad. Vigilante, con su absurda lealtad, y Conamas, con sus inseguridades expuestas. Emilia, con su frialdad quebrada, y Leota, con su valentía inesperada, forman una familia improvisada. Ninguno es perfecto, pero juntos ofrecen a Peacemaker algo que nunca tuvo: pertenencia. Los vínculos humanos, aunque frágiles y caóticos, son la red que sostiene la posibilidad de un nuevo comienzo. Y aquí radica el mensaje más poderoso. Incluso los personajes más defectuosos, aquellos marcados por traumas y errores irreparables, pueden encontrar un propósito. No se trata de borrar el pasado, sino de elegir el presente, seguir luchando, aunque sea desde la imperfección. Peacemaker no es un héroe en el sentido clásico, pero encuentra un camino para dejar de ser el villano de su propia historia. Si esta historia resonó contigo, si encontraste en ella una chispa de esperanza dentro del caos, entonces no dejes que se pierda. Dale like, comenta tu momento favorito y suscríbete para no perderte lo que traerá la segunda temporada. Porque, al final, todos cargamos con sombras, pero siempre podemos elegir ser algo más que ellas.